Tiene la palabra el diputado William Dávila. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Este caso, esta situación actual en relación con el Esequibo y su remisión a la Corte Internacional de Justicia, con todos los detalles que los colegas diputados han venido diciendo en el transcurso pues de esta exposición, se evidencia la historia, la crónica, por decir así, de un hecho que nosotros veíamos sobrevenir. Es la historia de la aquiescencia, del silencio, de los actos unilaterales, de la irresponsabilidad, del dogmatismo ideológico puesto como acción de política exterior por parte de un régimen sometido a la política exterior diseñada en La Habana. Es la historia que hemos vivido en el transcurso de todos estos años aquí en Venezuela del entreguismo. Es la historia del recrudecimiento de la pobreza crítica, de la desnutrición infantil, de la entrega de soberanía. No hay ninguna sorpresa cuando estamos frente a este régimen que todo lo ideologizó y no tomó en consideración las realidades geoestratégicas del mundo de hoy día. Por supuesto que el secretario general de las Naciones Unidas, su decisión es inaplicable, no es coherente dado la crisis económica social que tenemos hoy día, pero siempre ha sido tradición en la doctrina internacional de Venezuela el no someter las controversias que tienen que ver con el territorio a arreglos judiciales de una tercera parte. Eso viene desde el año 1939 en el decreto del Tratado de No Agresión, Conciliación y Arbitraje y Arreglo Judicial firmado entre Venezuela y Colombia en 1939. Allí precisamente en su artículo 2, Venezuela señaló que exceptúa las controversias que están sometidas precisamente a discusión territorial. El Acuerdo de Ginebra, como bien todos nosotros sabemos, no es para resolver o para responder jurídicamente al tema de la controversia territorial, sino que el Acuerdo de Ginebra es el método, es el instrumento que tiene como objeto la solución práctica, amistosa, que conlleve a soluciones beneficiosas para ambas partes. Ese Acuerdo de Ginebra no fue violado por Venezuela. Y valga la pena decir aquí los logros de la democracia. Desde por allá cuando Betancur fue presidente y después Leoni, se denunció el laudo arbitral, se firma el Acuerdo de Ginebra y precisamente el 9 de julio de 1968 el presidente Leoni decretó, o mejor dicho, sacó el decreto número 1152 relativo al establecimiento de líneas de base recta entre la franja costera atlántica venezolana, ubicada entre Punta Araguapiche, en Delta Macuro, y la línea divisoria del río Esequibo. ¿Por qué menciono esto? Porque este decreto está vigente. Y nosotros aquí en esta Asamblea debemos reafirmar, presidente, no solamente la soberanía en el Esequibo, sino igualmente la fachada atlántica. Y algunos se preguntarán que dado la crisis económica y social y los problemas que tenemos en el país del hambre y de la pobreza, ¿cómo es que nosotros estemos planteando este tema de la reclamación del Esequibo y de la salida de la fachada atlántica? Pero le hablo al pueblo, a los jóvenes, al mundo. Es que allí en la fachada atlántica hay todas las riquezas del mundo. En el Esequibo no nos pertenece a nosotros esa riqueza, le pertenece a las futuras generaciones para poder construir una patria libre e independiente que con un sentido de cooperación internacional, lejos de nosotros exportar violencia
y fortalecimiento a agentes no estatales que tienen que ver con el narcotráfico y el terrorismo. Tengamos un país con una política de Estado en materia de relaciones internacionales para que esa cooperación internacional sea fructífera para América. De allí nuestro mensaje a los países del Caribe, que nos estarán escuchando seguramente. Saco a colación porque en una de esas reuniones que tuvimos la Comisión de Política Exterior, entonces, en esa reunión Florido y mi persona, nos reunimos con el primer ministro de Trinidad y Tobago y nos preguntó por allá en marzo del año 2016 cuál es la posición de la Mesa de la Unidad en relación con el Esequibo. Porque la manipulación mediática y el discurso chauvinista de este régimen le decía al mundo que si nosotros llegamos al poder, como vamos a llegar más temprano que tarde aquí en Venezuela, íbamos nosotros a desarrollar una política guerrerista en relación con el Esequibo o en relación con Guyana. No es así. Lo que pasa es que este régimen desde Chávez, cuando el reconocimiento de actos unilaterales del Esequibo, o de Guyana, perdón, y la misma aquiescencia de Maduro, estaba dirigido a una estrategia geopolítica, lograrse apoyos en el CARICOM, para las pretensiones de poder buscar complementar los déficits que ya tiene hoy día Petrocaribe, dentro de una geopolítica hegemónica que responde más a los intereses de La Habana que a la integración entre América Latina y América del Caribe. Queremos decir estas cosas aquí porque precisamente en este momento vemos es la historia de un fracaso, una diplomacia de paz fracasada. Y como lo dijo el anterior colega, toda esa relación, todos esos datos y todas esas informaciones de reuniones efectuadas precisamente por el actual canciller en Nueva York justifican aún más lo planteado en el documento, la comparecencia del canciller Arriaza. Quieren unidad nacional porque ahora tratan de buscar y de manipular con el tema este que está sucediendo con la remisión incoherente y que no es competente de la Corte por parte del secretario general de la ONU, queriendo buscar unificar al país en torno a una estrategia política de ellos mismos. Si quieren buscar la unidad, venga para acá Maduro, venga Arriaza, venga el propio ministro de la Defensa al seno del pueblo soberano que es la Asamblea Nacional. Venga y nos digan y nos rindan la cuenta de por qué permitieron que esa decisión de Ban Ki-moon en el año 2016 no hubiera sido respondida de forma contundente y clara. Incluso este último comunicado de la Cancillería en relación a la decisión del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no fue respondida de manera clara, contundente, sino más bien débil y tarde. Así pues de que tenemos una situación que refleja el fracaso de una política, o mejor dicho, de la ausencia de una política exterior. Nosotros buscamos aquí entonces fortalecer, en primer lugar, el hecho que los buenos oficios no están agotados, que el instrumento de mediación no puede ser sometido a una jurisdicción internacional sin la voluntad de las partes, establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en el mismo acuerdo. Por otra parte, reafirmar nuestra soberanía en la fachada atlántica. De eso se ha hablado mucho tiempo. Incluso cuando se presentó esa Comisión de Estado a finales del 2015, planteábamos allá en Miraflores, porque yo fui el representante de la oposición en ese momento, que tenía que decretarse, que el propio presidente Maduro decretara la soberanía en la fachada atlántica. Y eso sirvió para que entonces llamaran y dijeran que yo no podía decir esa cosa y que en consecuencia estaba sometiéndome a la jurisdicción militar porque ese era un delito de traición a la patria, porque le estaba yo suministrando información al enemigo. Fíjense ustedes la realidad de hoy día. Sigue planteado esa situación y aquí hay una oposición clara. Nosotros defendemos nuestra integridad territorial. Las Fuerzas Armadas deben asumir un paso al frente. Tienen que ser responsables. Las Fuerzas Armadas no puede ser un conjunto de castas militaristas simplemente para mantener en el poder a un régimen corrupto.
Están desdiciendo desde el mismo decreto de Bolívar cuando fijó los límites y consideraba que precisamente el territorio del Esequibo formaba parte del territorio de la Capitanía General y en consecuencia era venezolano, de nuestra integridad territorial. Están traicionando los principios y valores de nuestra historicidad, de nuestra tradición republicana. Asuman el paso y salgan en defensa de nuestra integridad. Ustedes no pueden estar al servicio de poner los cañones direccionados al pueblo cuando el pueblo sale a la calle a protestar porque no tiene comida, ni tiene alimentos, ni tiene medicina. En consecuencia, esta asamblea se empina en su energía, en su fortaleza espiritual, porque nosotros no tenemos sangre, no tenemos horchata en nuestras venas. Tenemos sangre caliente, combativa, dispuesto a dar lo que sea para defender nuestros valores y nuestros principios. Nos formamos en democracia y la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Y eso es lo que está haciendo esta Asamblea Nacional en este momento, cuando reafirma su compromiso con el pueblo que nos dio el poder popular verdadero para defender los intereses de todo un pueblo explotado y oprimido, como actualmente es el pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado William Dávila.